Estamos en el Sinaí. Es el tercer mes después de que los israelitas salieron de Egipto. Hace poco tiempo eran esclavos. Ahora están acampados al pie de una montaña que se ve como el fin del mundo. El aire huele a polvo y a miedo. Moisés sube la montaña. Solo. Se va hacia la niebla. Y cuando baja, trae algo que nadie en la historia había visto antes, una ley moral escrita por el dedo de Dios. No era una lista de castigos. No era un conjunto de reglas para que un rey gobernara mejor. Era algo completamente diferente. Era la respuesta a una pregunta que la humanidad nunca había hecho bien: ¿cómo debe vivir un pueblo libre? Los 10 mandamientos no son lo que crees que son. No son un sistema de puntos que Dios usa para decidir quién entra al cielo y quién no. No son una carga que Cristo vino a quitarte. Son una invitación a entender cómo funciona la vida cuando vives en relación correcta con Dios y con los demás. Hoy vamos a desmontar cada mandamiento. Vamos a ver qué decía en hebreo. Vamos a entender por qué Dios lo dio en ese momento específico. Vamos a ver cómo Jesús los reinterpretó en el Nuevo Testamento. Y vamos a descubrir qué significan para ti, aquí, hoy. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde viene cada persona que llega aquí. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 3, está escrito: entonces Dios pronunció todas estas palabras, diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí hay algo que casi nadie nota. Dios no comienza diciendo: yo soy Dios y punto. Comienza diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Primero establece una relación. Primero recuerda lo que ha hecho por ellos. Luego, desde esa relación, da el mandamiento. La palabra hebrea para dioses ajenos es Elohim Acherim. Literalmente significa dioses otros o dioses extraños. Pero no se refiere solo a estatuas de piedra. En el mundo antiguo, un dios era cualquier cosa que demandaba tu lealtad total. Cualquier cosa a la que le dieras tu vida. Cualquier cosa por la que morirías. Para los israelitas que escuchaban esto en el desierto, los dioses ajenos eran reales. Habían vivido en Egipto. Habían visto templos a Amón-Ra. Habían visto cómo los egipcios les exigía adoración total. Y ahora, en el desierto, Dios estaba diciendo algo radical: eso se acabó. Aquí solo hay un Dios. Y es a mí a quien pertenecen. Pero hay un detalle fascinante en la frase. Dice delante de mí. La palabra hebrea es al-panay, que literalmente significa sobre mi rostro o en mi presencia. No dice en todo el mundo. Dice delante de mí. Como si dijera: en mi presencia, en mi relación contigo, no hay espacio para otro Dios. Ahora, salta al Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 6, versículos 24, Jesús dice: nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús no está inventando algo nuevo. Está aplicando el primer mandamiento a la realidad de su tiempo. Para los fariseos y los ricos que lo escuchaban, el Dios ajeno no era una estatua de Baal. Era el dinero. Era la seguridad que el dinero promete. Era la identidad que el dinero da. Y aquí está lo que cambia todo: Jesús no está condenando el dinero en sí. Está condenando la lealtad dividida. Está diciendo que si el dinero tiene más poder sobre tus decisiones que Dios, entonces el dinero es tu Dios. ¿Qué significa esto hoy? No significa que debas vivir en pobreza. Significa que nada en tu vida puede exigir la lealtad total que solo Dios merece. Si tu carrera te pide que hagas algo que viola tu conciencia, y la carrera gana, entonces tu carrera es tu Dios. Si tu familia te pide que mientas, y mientes, entonces tu familia es tu Dios. Si tu imagen en las redes sociales te pide que presentes una versión falsa de ti mismo, y lo haces, entonces tu imagen es tu Dios. El primer mandamiento no es una regla antigua.
Es una pregunta que Dios te hace cada día: ¿a quién le pertenece tu vida realmente? El segundo mandamiento: no te harás imagen tallada. En Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este mandamiento ha causado más confusión que casi cualquier otro. Generaciones de cristianos han pensado que significa que no puedes tener arte religioso, que no puedes pintar a Jesús, que no puedes tener una cruz en la pared. Pero eso no es lo que dice. La palabra hebrea es pesel, que significa imagen tallada o escultura. Es muy específica. No dice no harás imágenes. Dice no harás imagen tallada. Y la razón es histórica. En el mundo antiguo, una imagen tallada no era lo que es hoy una pintura o una fotografía. Una imagen tallada era un objeto de poder. Los antiguos creían que cuando tallabas una imagen de un dios, el dios entraba en la imagen. La imagen se convertía en un portal. Por eso se inclinaban ante ella. Por eso la adoraban. No adoraban la madera o la piedra. Adoraban al Dios que creían que habitaba en ella. Los israelitas habían visto esto en Egipto. Habían visto templos llenos de estatuas. Habían visto cómo los sacerdotes trataban esas estatuas como si fueran dioses vivos. Y Dios estaba diciendo: eso no funciona conmigo. Yo no entro en piedra. Yo no habito en madera tallada. Yo soy el Dios vivo. Pero hay algo más profundo aquí. La palabra hebrea para imagen es tselem, que también significa sombra o reflejo. Cuando Dios crea a los humanos en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Usa la misma palabra, tselem. Los humanos somos la imagen de Dios. No una estatua. Un ser vivo. Una persona. Así que cuando Dios dice no te harás imagen tallada, está diciendo algo radical: si quieres conocerme, no busques una estatua. Busca a una persona. Busca al ser humano que refleja mi imagen. Busca la relación viva. Ahora mira cómo Jesús transforma esto en el Nuevo Testamento. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, Pablo escribe: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra griega es eikon, que significa imagen. Pero aquí no es una imagen tallada. Es una persona viva. Jesús es la imagen de Dios. No una representación. Una manifestación. Una revelación. Y en 2 Corintios capítulo 4, versículos 4 al 6, Pablo dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Jesucristo. ¿Ves lo que está pasando? El segundo mandamiento no está siendo cancelado. Está siendo cumplido. La imagen tallada no era el punto. El punto era que Dios quería que lo conocieras a través de una relación viva, no a través de un objeto muerto. ¿Qué significa esto hoy? Significa que cualquier cosa que uses para conocer a Dios, una iglesia, una Biblia, una cruz, una imagen de Jesús, no es Dios. Es un medio. Es una herramienta. El momento en que la herramienta se convierte en el destino, has quebrantado el segundo mandamiento. Muchas personas tienen una relación con la iglesia, pero no con Dios. Tienen una relación con la doctrina, pero no con Jesús. Tienen una relación con una imagen religiosa, pero no con la persona viva. Eso es idolatría moderna. Y el segundo mandamiento sigue condenándola. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En Éxodo capítulo 20, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Casi todos creemos que este mandamiento se refiere a maldecir.
A decir palabrotas religiosas. A usar el nombre de Dios cuando te golpeas el dedo del pie. Y sí, eso es parte de ello. Pero es una parte muy pequeña. La palabra hebrea para en vano es ab, que significa vacío, sin sentido, falso. Y la palabra para nombre es Shem, que en la mentalidad hebrea no se refería solo al sonido de las letras. Se refería a la naturaleza, al carácter, a la identidad de una persona. Cuando decías el nombre de alguien en el mundo antiguo, no era como hoy. No era solo una etiqueta. Era una invocación de su presencia y su poder. Cuando decías Jehová, estabas invocando al Dios vivo, al Dios que existe, al Dios que actúa. Así que no tomarás el nombre de Jehová en vano no significa principalmente no digas groserías religiosas. Significa no invoques a Dios de manera falsa. No lo llames para respaldar una mentira. No lo llames para justificar algo que sabes que está mal. No lo llames cuando no tienes intención de obedecerle. Hay un patrón en toda la Biblia que ilustra esto. En Deuteronomio capítulo 5, versículos 11, cuando Moisés repite los 10 mandamientos, añade una aclaración: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y luego, en Levítico capítulo 19, versículos 12, se especifica más: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo Jehová. Ahora ves. El tercer mandamiento se refiere a los juramentos falsos. A hacer promesas en el nombre de Dios que no tienes intención de cumplir. A invocar a Dios para respaldar una mentira. En el mundo antiguo, esto era especialmente grave en los negocios. Si dos personas tenían una disputa, iban al templo. Uno de ellos juraba ante Dios que decía la verdad. Si juraba falsamente, invocaba la maldición de Dios sobre sí mismo. Era un acto de increíble audacia. Era decir, que Dios me mate si estoy mintiendo. Y luego mentir de todas formas. Ahora salta al Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37, Jesús dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús está radicalizando el tercer mandamiento. No está diciendo que sea malo jurar. Está diciendo que es innecesario. Que si tu palabra no vale sin un juramento, entonces tu palabra no vale. Que la integridad debe ser tan fundamental en ti que no necesites invocar a Dios para que la gente te crea. ¿Qué significa esto hoy? Significa que el nombre de Dios no es una herramienta de marketing. No es algo que invocas cuando necesitas que la gente te crea. No es un recurso que usas para ganar una discusión. ¿Cuántos cristianos dicen Dios me lo dijo cuando en realidad fue su intuición? ¿Cuántos dicen es la voluntad de Dios cuando en realidad es su voluntad? ¿Cuántos invocan a Dios para respaldar sus opiniones políticas, sus decisiones empresariales, sus resentimientos personales? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Es usar el nombre de Dios para hacer que algo falso parezca verdadero. El cuarto mandamiento: recuerda el día de reposo para santificarlo. En Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este mandamiento ha sido más debatido que casi cualquier otro. Ha dividido a cristianos. Ha causado guerras doctrinales. Algunos dicen que fue cancelado por Jesús. Otros dicen que es obligatorio guardar el sábado. Otros dicen que ahora guardamos el domingo en su lugar.
Pero nadie entiende realmente qué es el sábado. No es un día. Es un concepto. Es una verdad sobre cómo funciona la vida. La palabra hebrea es sabbat, que viene del verbo sabat, que significa detenerse, cesar, descansar. Pero no es un descanso pasivo. Es un descanso activo. Es una parada deliberada. Cuando Dios descansa en el séptimo día de la creación, en Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3, no es porque esté cansado. Dios no se cansa. Es porque se detiene a contemplar lo que ha hecho. Es porque marca un momento en el que dice, esto es bueno. Esto es completo. Ahora descansamos. El sábado no era originalmente una regla. Era un ritmo. Era un patrón de vida. 6 días de trabajo, un día de parada. 6 días de construcción, un día de contemplación. 6 días de hacer, un día de ser. Y aquí está lo que casi nadie entiende, el sábado era un acto de fe revolucionario. En el mundo antiguo, si dejabas de trabajar un día a la semana, te morías de hambre. Los cultivos no se cuidaban solos. Los animales no se alimentaban solos. El trabajo era constante. Pero Dios estaba diciendo a Israel, si dejan de trabajar un día, yo proveeré. Confíen en mí. Mira Éxodo capítulo 16, versículos 22 al 30, donde Dios da maná en el desierto. El viernes, cae el doble de maná. El sábado, no cae nada. Los israelitas tienen que confiar en que el maná del viernes será suficiente para 2 días. Es una prueba de fe semanal. La palabra griega en el Nuevo Testamento para reposo es apatismos, que aparece en Hebreos capítulo 4, versículo 9, por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Pero aquí está lo fascinante. El autor de Hebreos no está hablando del sábado literal. Está hablando de un reposo espiritual. Un reposo que viene cuando dejas de intentar salvarte a ti mismo y confías en la obra de Jesús. En Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8, Jesús está caminando por un campo de trigo en sábado. Sus discípulos tienen hambre y arrancan espigas para comer. Los fariseos lo acusan de quebrantar el sábado. Jesús responde, ¿no habéis leído qué hizo David, cuando tuvo hambre, y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa, misericordia quiero, y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús está diciendo algo radical. El sábado existe para servir a la vida, no para destruirla. Si guardar el sábado significa que alguien se muere de hambre, entonces has perdido el punto del sábado. ¿Qué significa esto hoy? No significa que debas trabajar 7 días a la semana porque vivimos en una cultura cristiana que ha cancelado el sábado. Significa que necesitas un ritmo de descanso en tu vida. Necesitas un día en el que dejes de intentar ganar, de intentar producir, de intentar probar tu valor. Un día en el que simplemente descanses en lo que Dios ya ha hecho. Para algunos, ese día es el sábado. Para otros, es el domingo. Para otros, es un día entre semana. El día específico no es lo importante. Lo importante es que existe. Si trabajas 7 días a la semana, si nunca te detienes, si siempre estás produciendo, entonces has quebrantado el 4º mandamiento. No porque no guardes el sábado literal, sino porque no entiendes que la vida tiene un ritmo. Y ese ritmo incluye parada. El 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. En Éxodo capítulo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el primer mandamiento que se refiere a la relación con otras personas. Los primeros 4 hablan de tu relación con Dios. Este comienza a hablar de tu relación con los demás. La palabra hebrea para honra es kaved, que literalmente significa hacer pesado o hacer importante. Cuando honras a alguien, lo haces pesado en tu vida. Lo haces importante.
Lo haces digno de consideración. Pero aquí está lo que es sorprendente. El mandamiento no dice ama a tu padre y a tu madre. Dice honra. Hay una diferencia. Puedes no amar a tu padre. Tu padre puede haber sido abusivo. Tu madre puede haber sido ausente. Pero puedes honrarla de todas formas. Puedes reconocer que ella te dio la vida. Que ella te alimentó. Que ella fue el instrumento a través del cual viniste a la existencia. La promesa es fascinante, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto no significa que vivirás más años si honras a tus padres. Significa que vivirás una vida más plena. Una vida más larga en significado, no necesariamente en años. En el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3, Pablo escribe: Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo añade algo importante: en el Señor. Significa que la obediencia a los padres no es absoluta. Si tus padres te piden que hagas algo que viola tu conciencia, que viola lo que Dios te ha mostrado, entonces tu lealtad a Dios viene primero. Pero incluso entonces, puedes honrar a tus padres. Puedes reconocer su autoridad sin obedecer su comando injusto. Hay un patrón en toda la Biblia que ilustra esto. En Mateo capítulo 15, versículos 3 al 6, Jesús critica a los fariseos porque usan la ley para evadir el quinto mandamiento. Dicen que pueden dedicar su dinero al templo en lugar de cuidar a sus padres ancianos. Jesús los acusa de quebrantar el mandamiento de Dios por seguir su tradición. Pero luego, en Lucas capítulo 14, versículos 26 al 27, Jesús dice algo que parece contradictorio: si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo puede Jesús decir que honres a tus padres y luego decir que los odies? La palabra griega para aborrecer es miseo, que significa amar menos. Lo que Jesús está diciendo es que tu lealtad a Dios debe ser tan grande que cualquier otra lealtad, incluso la de tu familia, parezca odio en comparación. ¿Qué significa esto hoy? Significa que honrar a tus padres no es una opción. Es un mandamiento. Pero significa algo específico. Significa que reconoces que viniste de ellos. Que sin ellos, no existirías. Que incluso si cometieron errores, incluso si te lastimaron, fueron el instrumento a través del cual Dios te trajo a la vida. Significa que cuando son ancianos, los cuidas. No los abandonas en una institución y esperas que mueran. Los visitas. Los escuchas. Los honras. Significa que incluso si no estás de acuerdo con sus decisiones, respetas su humanidad. Ves a la persona que está detrás de los errores. Y significa que si tus padres te piden que hagas algo que viola tu conciencia, tienes el derecho de decir no. Pero lo haces con respeto. Lo haces reconociendo su autoridad, incluso mientras rechazas su comando. El sexto mandamiento: no matarás. En Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás. Este es el mandamiento más simple en palabras y el más complejo en aplicación. Casi todos creemos que sabemos lo que significa. No mates. No asesines. No cometas homicidio. Pero la palabra hebrea es ratzach, que es muy específica. No significa matar en general. Significa matar ilegalmente. Matar con intención. Asesinar. La Biblia distingue entre diferentes tipos de muerte. Está ratzach, que es asesinato. Está naka, que es golpear o herir. Está harag, que es matar en batalla. Cada palabra tiene un significado diferente. El sexto mandamiento no prohíbe toda muerte. Prohíbe el asesinato. La muerte injusta. La muerte que viola la justicia de Dios. En Números capítulo 35, versículos 9 al 34, se establecen las ciudades de refugio. Si alguien mata a otro accidentalmente, puede huir a una ciudad de refugio y estar seguro. Pero si mata con intención, el vengador de sangre puede matarlo. La ley distingue entre homicidio involuntario y asesinato.
Ahora, ¿cómo Jesús reinterpreta esto? En Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26, Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que dijere a su hermano, raca, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le dijere, fatuo, será culpable del infierno de fuego. Aquí está el cambio. Jesús no está cancelando el sexto mandamiento. Lo está llevando al corazón. La palabra griega para enojo es orge, que significa ira o cólera. Pero no es una ira momentánea. Es una ira que se mantiene. Una ira que crece. Cuando dices raca a alguien, estás diciendo cabeza vacía. Estás despreciando su humanidad. Estás diciendo que no vale nada. Cuando dices fatuo, estás diciendo tonto. Estás negando su capacidad de razonar. Lo que Jesús está diciendo es que el asesinato comienza mucho antes de que saques un arma. Comienza cuando dejas de ver a la otra persona como un ser humano. Comienza cuando la reduces a una categoría. Comienza cuando la deshumanizas. En un Juan capítulo 3, versículos 14 al 15, Juan escribe, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Juan está diciendo que el odio es una forma de asesinato. Que si odias a alguien, has cometido homicidio en tu corazón. ¿Qué significa esto hoy? Significa que el sexto mandamiento no es solo sobre no matar con armas. Es sobre cómo tratas a las personas. Es sobre si las ves como seres humanos dignos de respeto o como obstáculos en tu camino. Significa que cuando deshumanizas a un grupo de personas, cuando los llamas por nombres despectivos, cuando los reduces a estereotipos, estás quebrantando el sexto mandamiento. Significa que el acoso cibernético es una forma de asesinato. Que la discriminación es una forma de asesinato. Que el desprecio es una forma de asesinato. El sexto mandamiento no es solo no mates. Es reconoce la humanidad de todos. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. En Éxodo capítulo 20, versículo 14, no cometerás adulterio. La palabra hebrea es naab, que significa quebrantar el pacto matrimonial. Específicamente, se refiere a una mujer casada que tiene relaciones sexuales con un hombre que no es su esposo, o un hombre que tiene relaciones sexuales con la esposa de otro hombre. En el mundo antiguo, el adulterio no era solo una cuestión de infidelidad emocional. Era una cuestión de propiedad y de pacto. El matrimonio era un contrato. Una alianza. Y quebrantarla era quebrantar una promesa hecha ante Dios. La pena por adulterio en la ley mosaica era la muerte. En Juan capítulo 8, versículos 1 al 11, vemos la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos la traen a Jesús para que sea condenada. Pero Jesús dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar piedra contra ella. Y luego, cuando todos se han ido, Jesús le dice, ni yo te condeno, vete, y no peques más. Aquí está lo importante. Jesús no cancela el séptimo mandamiento. Pero lo reinterpreta. No es sobre castigo. Es sobre transformación. Es sobre decir, sé que has quebrantado el pacto. Sé que has traicionado. Pero hay una oportunidad para empezar de nuevo. No peques más. Pero en Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30, Jesús va más lejos. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí está el cambio radical. El adulterio no comienza en la cama. Comienza en la mente. Comienza cuando reduces a otra persona a un objeto de deseo. Comienza cuando la ves no como una persona, sino como un medio para tu placer. La palabra griega para codiciar es epitumeo, que significa desear fuertemente. Pero no es un deseo momentáneo. Es un deseo que crece. Un deseo que se cultiva. ¿Qué significa esto hoy?
Significa que el séptimo mandamiento no es solo sobre no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es sobre cómo ves a las personas. Significa que si estás mirando pornografía, si estás construyendo fantasías sobre personas que no son tu pareja, si estás alimentando un deseo que viola tu pacto matrimonial, estás quebrantando el séptimo mandamiento. Significa que si estás en una relación, pero tu corazón está en otro lado, estás quebrantando el séptimo mandamiento. Significa que la fidelidad no es solo física. Es mental. Es emocional. Es espiritual. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 al 20, Pablo escribe, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, fuera del cuerpo es, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El séptimo mandamiento no es una regla arbitraria. Es una protección. Es un reconocimiento de que tu cuerpo no te pertenece solo a ti. Que cuando entras en un pacto matrimonial, tu cuerpo también pertenece a tu pareja. Y que violar ese pacto es violar algo sagrado. El octavo mandamiento, no robarás. En Éxodo capítulo 20, versículo 15, no robarás. La palabra hebrea es ganab, que significa tomar algo que no te pertenece. Pero en el contexto de la ley mosaica, tenía implicaciones específicas. En Éxodo capítulo 22, versículos 1 al 4, se especifica qué pasa si robas. Si robas un buey o una oveja, debes devolver 5 bueyes o 4 ovejas. No solo lo que tomaste. El doble. Como compensación. Pero aquí está lo fascinante. En Levítico capítulo 19, versículo 13, se añade, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu poder hasta la mañana. El octavo mandamiento no es solo sobre no robar cosas. Es sobre no retener lo que le pertenece a otro. Es sobre no defraudar. Es sobre pagar lo que debes. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 4, versículos 28, Pablo escribe, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí está lo importante. Pablo no solo dice no robes. Dice trabaja para que tengas algo que compartir. Transforma el octavo mandamiento de una prohibición negativa a un mandamiento positivo. La implicación es radical. El octavo mandamiento no es solo no tomes lo que no es tuyo. Es trabaja para poder dar a otros. ¿Qué significa esto hoy? Significa que si trabajas pero no pagas a tus empleados justamente, estás robando. Significa que si retrasas un pago, estás robando. Significa que si cobras precios injustos, estás robando. Significa que si tienes abundancia y no compartes con quien tiene necesidad, estás quebrantando el octavo mandamiento. No porque hayas tomado algo que no te pertenece, sino porque has retenido algo que, en el plan de Dios, debe circular. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19, Pablo escribe a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni confíen en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. El octavo mandamiento, reinterpretado por Jesús y sus apóstoles, no es solo no robes. Es usa lo que tienes para bendecir a otros. El noveno mandamiento, no dirás falso testimonio. En Éxodo capítulo 20, versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La palabra hebrea para falso testimonio es abshakr, que literalmente significa testigo de mentira. Se refiere específicamente a mentir en un tribunal. A jurar falsamente. A perjurarse. En el mundo antiguo, el sistema legal dependía de los testigos. Si mentías en un tribunal, podía condenar a un inocente a muerte. Así que el noveno mandamiento era especialmente importante en la administración de justicia.
Pero en Deuteronomio capítulo 19, versículos 16 al 21, se especifica más. Si un testigo da falso testimonio contra alguien, debe recibir el mismo castigo que habría recibido la persona acusada. Si testificabas falsamente para que alguien fuera ejecutado, tú eras ejecutado. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús expande esto. En Mateo capítulo 12, versículos 34 al 37, Jesús dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. La palabra griega para ociosa es argos, que significa inactiva o sin propósito. Pero también tiene la connotación de mentirosa. Lo que Jesús está diciendo es que cada palabra que hablas tiene peso. Que no puedes simplemente decir lo que se te viene a la mente sin consecuencias. En Efesios capítulo 4, versículos 25 al 32, Pablo escribe, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí está lo importante. Pablo conecta el 9º mandamiento con la comunidad. Dice que cuando mientes, no solo mientes a una persona. Debilitas todo el cuerpo de Cristo. Porque la comunidad se construye sobre la confianza. Y la confianza se construye sobre la verdad. ¿Qué significa esto hoy? Significa que el 9º mandamiento no es solo no jures falsamente en un tribunal. Ese verás en todo lo que dices. Significa que si compartes un rumor que no has verificado, estás quebrantando el 9º mandamiento. Estás dando falso testimonio contra tu prójimo. Significa que si exageras una historia para hacerla más interesante, estás quebrantando el 9º mandamiento. Significa que si omites información importante para manipular cómo alguien entiende una situación, estás quebrantando el 9º mandamiento. Significa que si callas cuando deberías hablar, si callas cuando la verdad podría salvar a alguien, estás quebrantando el 9º mandamiento. El 9º mandamiento no es solo no digas mentiras. Es un testigo de la verdad. El 10º mandamiento, no codiciarás. En Éxodo capítulo 20, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este es el único mandamiento que se refiere a un sentimiento, no a una acción. No dice no robes la casa de tu prójimo. Dice no codicies la casa de tu prójimo. La palabra hebrea es chamad, que significa desear fuertemente, anhelar, codiciar. Es el deseo que crece. El deseo que se cultiva. El deseo que eventualmente te lleva a actuar. En Romanos capítulo 7, versículos 7 al 8, Pablo refleja sobre este mandamiento. Dice, ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Aquí está lo fascinante. Pablo dice que no supo qué era la codicia hasta que leyó el 10º mandamiento. Que el mandamiento mismo despertó en él la conciencia de la codicia. Porque el 10º mandamiento hace algo que los otros 9 no hacen. Se mete en tu mente. No puedes guardarlo simplemente con tu comportamiento. Tienes que guardarlo con tu corazón. Tienes que controlar tus pensamientos. Tienes que disciplinar tus deseos. En Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, Jesús enseña sobre esto. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane,
añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de estos. Jesús está enseñando que la codicia es una forma de incredulidad. Es decir, Dios no cuidará de mí, así que debo asegurarme de que tengo lo suficiente. Pero Dios dice, confía en mí. Yo proveeré. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10, Pablo escribe, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí está la palabra clave, codiciando. No es tener dinero. Es codiciar dinero. Es permitir que el deseo por más controle tu vida. ¿Qué significa esto hoy? Significa que el 10º mandamiento es el más personal de todos. No es sobre lo que haces. Es sobre lo que deseas. Significa que si constantemente deseas lo que otros tienen, si constantemente comparas tu vida con la de otros, si constantemente piensas si tan solo tuviera eso, sería feliz, entonces estás quebrantando el 10º mandamiento. Significa que si trabajas 16 horas al día para tener más dinero, más cosas, más estatus, estás quebrantando el 10º mandamiento. No porque trabajar sea malo, sino porque el deseo que te impulsa es desordenado. Significa que si desplazas tu confianza en Dios por la seguridad que crees que el dinero te proporciona, estás quebrantando el 10º mandamiento. El 10º mandamiento es el más difícil de guardar porque no puedes fingir guardarlo. No puedes guardar el 10º mandamiento con tu comportamiento mientras tu corazón está en otro lado. Tienes que transformar tu corazón. La pregunta que conecta todo. Ahora, después de pasar por cada mandamiento, hay una pregunta que emerge. Una pregunta que Jesús respondió directamente. En Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, un escriba le pregunta a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Aquí está el punto. Los 10 mandamientos no son 10 reglas separadas. Son 2 mandamientos. Amor a Dios. Amor al prójimo. Los primeros 4 mandamientos son sobre tu relación con Dios. Los últimos 6 son sobre tu relación con otros. Pero ambos se reducen a una cosa, amor. Cuando Jesús dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, está diciendo que la relación con Dios debe ser total. No a medias. No cuando es conveniente. Totalmente. Cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, está diciendo algo que requiere explicación. No significa que ames a tu prójimo con la misma intensidad que te amas a ti mismo. Significa que tratas a tu prójimo con la misma consideración que esperas que otros te traten a ti. En Mateo capítulo 7, versículos 12, Jesús lo resume en lo que se conoce como la regla de oro, así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Los 10 mandamientos no son una carga. Son una invitación a vivir en armonía con cómo Dios ha diseñado la vida. Cómo los mandamientos funcionan hoy. Ahora bien, hay una pregunta práctica que muchos se hacen. ¿Están los 10 mandamientos vigentes hoy? ¿Son obligatorios para los cristianos? La respuesta es complicada, y diferentes tradiciones cristianas responden de manera diferente. Pero aquí está lo que todos acuerdan, los 10 mandamientos revelan el carácter de Dios. Revelan lo que es bueno y lo que es malo. Revelan cómo debe vivir alguien en relación correcta con Dios y con otros. En Romanos capítulo 3, versículos 19 al 20, Pablo escribe, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que Pablo está diciendo es que la ley, incluyendo los 10 mandamientos, funciona como un espejo. Te muestra quién eres realmente. Te muestra dónde estás quebrado. Te muestra dónde necesitas a Dios. Pero la ley no te salva. No puedes salvarte guardando los 10 mandamientos. Puedes intentar guardarlos durante toda tu vida y aún así estar separado de Dios. Porque el problema no es solo lo que haces. Es quién eres. En Romanos capítulo 6, versículos 14, Pablo escribe, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto significa que si eres cristiano, no estás bajo la condenación de la ley. Estás bajo la gracia. Pero eso no significa que los 10 mandamientos sean irrelevantes. Significa que los guardas no por temor al castigo, sino por amor a Dios. En un Juan capítulo 5, versículos 2 al 3, Juan escribe, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos no son gravosos cuando los guardas por amor. Cuando entiendes que Dios no te los dio para castigarte. Te los dio para protegerte. Para mostrarte cómo vivir una vida plena. La transformación que los mandamientos producen. Aquí está lo que sucede cuando realmente entiendes los 10 mandamientos. No es que de repente dejes de quebrantarlos. Es que comienzas a ver dónde estás quebrantándolos. Comienzas a ver dónde tu vida está desalineada con el carácter de Dios. Y eso es liberador. Porque una vez que ves el problema, puedes hacer algo al respecto. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25, Pablo describe cómo funciona esto. Dice, digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y luego lista las obras de la carne, adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Ves cómo todas estas cosas están conectadas con los 10 mandamientos? El adulterio está en el 7. La idolatría está en el 1. Los homicidios están en el 6. Las envidias están en el 10. Pero luego Pablo lista el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo que Pablo está diciendo es que cuando permites que el Espíritu de Dios te transforme, el resultado natural es que guardas los 10 mandamientos. No por obligación, sino porque has sido transformado. Una aplicación concreta para esta semana. Aquí está lo que quiero que hagas esta semana. Elige uno de los 10 mandamientos. No el que creas que estás guardando mejor. El que creas que estás quebrando más. ¿Es el primero? ¿Hay algo en tu vida que tiene más poder sobre ti que Dios? ¿Tu carrera? ¿Tu dinero? ¿Tu imagen? Escríbelo. ¿Es el tercero? ¿Hay algo que dices en el nombre de Dios que no es verdad? ¿Hay algún lugar donde invocas a Dios para respaldar algo que sabes que está mal? ¿Es el cuarto? ¿Trabajas sin parar? ¿Nunca descansas? ¿Nunca simplemente eres, sin hacer? ¿Es el quinto? ¿Hay alguien en tu familia a quien no honras? ¿Un padre, una madre, un hermano? ¿Es el sexto? ¿Hay alguien a quien has deshumanizado? ¿Alguien a quien ves como un enemigo, no como una persona? ¿Es el séptimo? ¿Hay un pacto que has quebrantado? ¿Una promesa que has violado? ¿Es el octavo? ¿Hay algo que debes a alguien y no has pagado? ¿Hay alguien a quien has defraudado? ¿Es el noveno? ¿Hay algo que has dicho sobre alguien que no es verdad? ¿Un rumor que has compartido? ¿Una historia que has exagerado? ¿Es el 10?
¿Hay algo que deseas constantemente? ¿Algo que crees que te haría feliz si tan solo lo tuvieras? Identifica el mandamiento. Escribe por qué crees que lo estás quebrando. Y luego, cada día esta semana, lee ese mandamiento. Lee cómo Jesús lo reinterpretó. Y pregúntate, ¿cómo puedo guardar este mandamiento? ¿Qué necesito cambiar? No esperes ser perfecto. No esperes guardarlo completamente. Solo empieza a moverte en la dirección correcta. Porque eso es lo que los 10 mandamientos hacen. No te condenan. Te invitan a una vida mejor. El propósito final de los mandamientos. En el fondo, los 10 mandamientos existen por una razón, mostrarte que necesitas a Dios. En Romanos capítulo 5, versículos 20 al 21, Pablo escribe, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Los 10 mandamientos te muestran tu pecado. Te muestran dónde estás quebrado. Te muestran dónde necesitas perdón. Y cuando ves eso, cuando realmente lo ves, entonces estás listo para recibir la gracia. Porque la gracia no es barata. La gracia no es Dios te ama así que puedes hacer lo que quieras. La gracia es Dios te ama a pesar de todo lo que has hecho, a pesar de todos los mandamientos que has quebrantado, a pesar de toda tu maldad. Y quiere transformarte. Eso es lo que los 10 mandamientos revelan. No una lista de reglas arbitrarias. Una invitación a vivir como fuiste diseñado a vivir. Una invitación a una relación correcta con Dios y con otros. Y esa invitación está vigente hoy. Ahora. Para ti. Si este video te abrió algo nuevo, ayuda a que otra persona lo encuentre. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario, aunque sea una sola palabra. Y si aún no te has suscrito a Biblia Simple, este es el momento.